Hola, hermosa persona en la tierra. Bienvenido, bienvenida a Florece en el Intento, el podcast en donde cultivamos nuestro florecimiento espiritual auténtico y nutrimos nuestro propósito divino aquí en la tierra. Yo soy Dharma, soy su host, alquimista espiritual y canalizadora divina, y para mí es un honor estar con ustedes aquí hoy hablando acerca de que no estamos aquí en la tierra, no encarnamos para entenderlo todo, no estamos aquí para revelarlo todo, comprenderlo todo, ni para tener la verdad absoluta. Estamos aquí para experimentar ser todo en forma humana, para ser la infinidad en forma mortal. Estamos aquí para simplemente experimentar, para tener una experiencia humana. Para el episodio de hoy, como siempre, me acompaña una poción. Mi poción de hoy es aromática de cidrón con hierbabuena. Cuéntenme ustedes qué poción o qué snack o bebida están tomando mientras escuchan o ven este episodio. O cuéntenme qué actividad estaban haciendo mientras escuchaban este episodio. Cuéntenme si en este momento están lavando los platos, limpiando, pintando, haciendo manualidades, trabajando. Cuéntenme en comentarios porque de esta manera nos acompañamos a través de este podcast todos juntos en esta experiencia humana. Y si no han traído su bebida, su poción o su snack favorito, este es el momento para que vayan a hacerlo porque vamos a comenzar con el episodio de hoy. Como ya es costumbre en este podcast, quiero comenzar contándoles por qué quiero hablar de este tema, por qué quiero compartir con ustedes este episodio. Y básicamente la razón principal por la cual quiero hacer este episodio es porque sé que no soy la única, sé que ustedes también iniciaron este momento, el inicio del 2026, no sé si están escuchando este podcast a inicios del 2026, no importa, el momento en el que este podcast llegó a su vida es perfecto y es sincrónico, pero hoy que estoy grabando este podcast es 20 de enero del 2026 y sé que muchas personas comenzamos el año de una manera curiosa. Comenzamos el año en silencio, sintiendo mucho, en mucha transformación, en mucha incomodidad, pero es una incomodidad diferente a la que experimentamos en el 2025. En el 2025 la incomodidad llegaba para anunciarnos dónde era necesario abrazar y darle espacio al cambio y a la transformación. La incomodidad llegaba para mostrarnos algo. Yo siento que a diferencia de ese tipo de incomodidad del 2025, lo que estamos experimentando en este inicio del 2026 es la incomodidad de la incertidumbre y el vacío. Porque el año pasado, en el ciclo pasado, el año pasado fue un año 9 y fue un año en donde muchos de nosotros soltamos muchas cosas de manera tangible. Soltamos trabajos, soltamos vínculos, soltamos identidades, soltamos hábitos, soltamos formas de ser y estar en el mundo. Y creíamos que con soltar ya la tarea estaba terminada y que entonces íbamos a iniciar un nuevo año con la energía completamente renovada, con una nueva estructura mental, con una nueva estructura emocional, con un nuevo sistema nervioso, con nuevos dones, con nuevas inspiraciones, con una renovada motivación. Y eso no fue lo que experimentamos. En su lugar, lo que experimentamos fue el vacío, el duelo, la incertidumbre y todavía los rezagos de todo lo que soltamos, transmutamos, disolvimos. Y
cambiamos en el 2025 y ni siquiera todo lo que hicimos en el año pasado, sino todo lo que transmutamos, transformamos, cambiamos, resignificamos en los últimos 10, 9, 7 años. De manera que sí iniciamos este 2026 con mucho menos peso emocional y con mucho menos peso de las creencias y las identidades que ya se habían vencido, que ya habían cumplido su función en nuestra vida y que en la temporada pasada soltamos. Pero en su lugar no quedó una energía renovada ni una motivación renaciente, o bueno, sí renaciente, pero es que teníamos esta expectativa de que después de soltar lo que viene es iniciar con toda la fuerza, iniciar con todo el fuego. Y eso no fue lo que pasó, porque después de soltar lo que queda es el silencio posterior a la muerte. Lo que queda después de sacar de raíz estructuras de pensamiento, creencias, identidades y comportamientos es el suelo llano, el suelo vacío. Sí, el suelo fértil, el vacío fértil, pero al fin y al cabo el vacío. Porque después de la revisión de los últimos 10, 9 o 7 años, incluso para algunos la revisión de los últimos 3 años que vivimos en la temporada anterior, lo que queda no son los aprendizajes completamente integrados, listos para ser comunicados o listos para ser disfrutados en nuestro día a día. No, lo que queda es la resignificación y la transformación que la integración de esos aprendizajes supone. No vamos y cerramos un ciclo y nunca más volvemos a revisitar ese ciclo y toda la energía que estaba invertida en el ciclo anterior de repente llega a nosotros como un aliento de nueva vida. No es así como funciona. Lo que pasa es que después de cerrar un ciclo queda el vacío fértil y hay cosas de nosotros que quedan abiertas, sangrando, hay cosas de nosotros que están restaurándose, pero se están restaurando poquito a poquito, hay cosas de nosotros que están reiniciándose, renaciendo, pero ese proceso es poco a poco, no es algo que ocurre de golpe, no es una motivación y una euforia y unas ganas de vivir la vida que nos llega de repente y con esa fuerza, no, es algo que va a empezar a nacer en una nueva estructura, la estructura de una nueva vida, la estructura que ahora va más en sincronía con la frecuencia y la arquitectura de nuestra alma, pero ese proceso va a ser progresivo y lento, o más bien más que lento, va a ser al ritmo del cuerpo y al ritmo de la vida, y sabemos que el ritmo del cuerpo y el ritmo de la vida muchas veces no es tan rápido como nosotros queremos, y sobre todo no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que es algo que ocurre presente a presente, momento a momento, día tras día, semana a semana. Entonces, a lo que nos enfrentamos muchos de nosotros en este inicio de 2026 fue a este desconcierto y a esta decepción de nuestras propias expectativas. Creíamos que íbamos a amanecer el 1 de enero con una fuerza impresionante, con una claridad indiscutible, con una energía incomparable que no se podía frenar, y eso no fue lo que pasó. Llegamos al 1 de enero y nuestra experiencia fue sentirnos profundamente agotados, algunos profundamente vacíos, dolidos, en duda, y nuestra reacción a esa incertidumbre, a ese vacío, a esa sensación, para muchos de nosotros la reacción quería volver a formarse en los patrones automáticos de las identidades que acabábamos de despedir en la temporada anterior. Y realmente este inicio de enero fue sobre todo el vivir este intento de que se vuelvan a reconfigurar las viejas identidades, el volver a repetir patrones que quizás no habíamos repetido en los últimos 10 o 8 o muchos años,
patrones de hace mucho tiempo que no habíamos vuelto a repetir, que creíamos que ya estaban alquimizados, que creíamos que ya estaban resueltos, heridas que creíamos que ya estaban sanadas, que creíamos que habíamos sanado en punto final en la temporada anterior, en este inicio de ciclo, porque el 2026 es un inicio de ciclo, volvieron a salir a la superficie y volvieron a mostrarse, pero ahora tenemos una nueva conciencia y ese intento de volverse a estructurar en las identidades del pasado y en las frecuencias del pasado surge como una oportunidad para ver a esas partes de nosotros, para ver a esas versiones de nosotros del inicio del ciclo anterior o del siglo anterior. Aquí hay almas muy viejas, pero del ciclo anterior, y verlas ya no desde esta visión de rechazo y reclamo y juzgamiento, dejar de ver a las versiones de nuestro pasado como partes de nosotros que superamos, que son indignas, que son no sagradas o no divinas, sino que ahora en este inicio del 2026 se nos presenta esta oportunidad de ver a esas versiones de nosotros y esas partes de nosotros con mucho amor, con esta nueva conciencia. Y nos dimos cuenta que esa era la gran unificación, ser capaces de amar a todas las versiones de nosotros, de amar a nuestra luz y amar a nuestra oscuridad, de dejar de sostener la ilusión de la separación en la relación con nosotros mismos y con nuestras partes. Ese fue el gran aprendizaje del 2025 y también es lo que ahora el 2026 nos propone y nos dice: ya aprendiste eso, ahora ponlo en práctica. Ahora frente a la incertidumbre, ahora frente al vacío, ahora frente a los detonantes, ahora frente a la incomodidad. Y a mí me pasó algo muy curioso en este inicio del 2026 y es que ni siquiera les puedo decir que habían detonantes o triggers súper puntuales y elaborados como me ha pasado en otras temporadas de sanación en mi vida. No. Esta vez era como que era sutil todo, o sea, la incertidumbre era sutil, la sensación de vacío era sutil, la sensación de dolor e incluso de esas emociones, esas heridas emocionales, incluso esas sensaciones eran sutiles, pero eran profundas, eran sutiles y por lo tanto difíciles de nombrar, difíciles de entender, difíciles de decantar, difíciles de analizar, porque eran muy profundas y porque eran muy sutiles. Pero mi reacción ante esas sensaciones incómodas para mí se presentó muy evidente. Me di cuenta tan fácilmente que estaba volviendo a hacer lo que hice hace 8 años, o hace 7, o hace 9, o hace 10. Y incluso me llegaba esta noción con olores, sabores, escenas de mi pasado que volvían ahora en el presente, pero la frecuencia de la vivencia, la frecuencia de la esencia, la sustancia era diferente, más sutil. Y bueno, porque viví esta experiencia y porque sé que ustedes también lo vivieron y que después de esas 2 primeras semanas de enero de 2026 se sintieron derrotados, agotados, confundidos, listos para rendirse. Por eso, porque nos sentimos así y porque ustedes no están solos y porque yo no estoy sola, sino que estamos aquí todos juntos viviendo esta experiencia humana, nace este episodio del podcast que nos dice: no estamos aquí, que nos recuerda, no estamos aquí para entenderlo todo. Porque para mí ese fue el gran aprendizaje de este inicio del 2026. ¿Y a qué me refiero cuando digo que no estamos aquí para entenderlo todo? Es que no encarnamos, no nos volvimos seres humanos, no, nuestra alma que es infinita, eterna, sabia,
luminosa, pura luz, puro amor, nuestra alma que vive en esos estados tan multidimensionales y casi absolutos. Nuestra alma no se encarnó, no se proyectó en una forma humana, no se volvió un ser humano. Nuestra alma no se volvió nosotros como seres humanos para entenderlo todo desde su versión humana. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque básicamente lo que pasa cuando nos encarnamos es que esa versión multidimensional que tiene acceso a pasado, presente y futuro al mismo tiempo. O sea, imagínense la capacidad, la conciencia que tiene nuestra alma, que es capaz de ver que pasado, presente y futuro son una sola cosa, que es capaz de ver que el multiverso, que el universo que es multidimensional, que el multiverso sucede todo al mismo tiempo y es capaz de conectar con varias versiones de sí misma en distintos tiempos y en distintas dimensiones. O sea, imagínense nuestra alma, que es así de poderosa, infinita, impresionante, sublime. ¿Qué sentido tendría que nuestra alma, que tiene todo eso ya naturalmente, todos esos poderes, dones, capacidades naturalmente, por la frecuencia en la que habita y por la dimensión en la que habita, qué sentido tendría que ella viniera a esta forma humana que es mortal, que es limitada, que es una forma individualizada de la conciencia, hiperindividualizada de la conciencia, porque la mente individual es en proporción, en dimensión mucho más pequeña? ¿Qué sentido tiene que un alma que pertenece a una onceava, que pertenece a la dimensión 12, 11, 10, 9, 7, dependiendo de las matemáticas que usemos para comprender el multiverso, pero una alma que viene de una dimensión tan elevada, ¿qué sentido tendría que se ponga en una forma de solo tercera dimensión, es decir, en una dimensión mucho menor, para desde esta dimensión menor entenderlo todo? O sea, para acceder a su capacidad de alma. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Para eso el alma se quedaría siendo alma y no se volvería un ser humano, no se encarnaría, ¿verdad? Entonces el propósito de la encarnación tiene que ser otro, más allá de entenderlo todo o de desarrollar las capacidades y los dones y la percepción y la conciencia que ya naturalmente tiene el alma. Entonces aquí surge la pregunta, ¿por qué encarnamos? ¿Qué sentido tiene encarnar? Y yo sé que esta ha sido la pregunta a la que nos enfrentamos en este inicio de año, y había momentos en los que yo sentía en la energía colectiva que muchas personas estaban haciendo esa pregunta desde un lugar de mucho dolor, como completamente rendidos y hartos de la experiencia humana. Y yo lo sé. Yo he estado ahí, pero por eso estoy aquí para decirles que el sentido de encarnarnos es experimentar ser un ser humano y sí, estudiar y comprender al universo, pero no tratando de llegar a la verdad absoluta, ni tratando de entenderlo todo de forma perfecta, sino estudiando y experimentando y analizando el universo a través de ser un ser humano. Es decir, el sentido que tiene ser un ser humano para un alma es ser un ser humano. El alma es un alma. ¿Qué sentido tiene para el alma volverse un ser humano? El sentido y el propósito es ser un ser humano. También yo sé que yo hice otro episodio aquí en el podcast que se llama ¿Por qué encarnamos? Y la verdad es que el año pasado a mí me limpió un montón mi forma de ver el mundo. Por la tradición mística que tiene mi alma, la tradición humana mística que ha tenido mi alma, yo durante mucho tiempo
creía en esta visión del mundo en donde el karma es una trampa y estamos aquí en sufrimiento constante y el objetivo es iluminarnos más allá de nuestro karma y dejar de reencarnar. Y el año pasado una de las cosas que la vida alquimizó para mí, que la vida limpió para mí, que la vida aclaró e integró para mí fue que en realidad yo no pienso eso. En realidad yo creo que tiene un propósito el karma, que tiene una razón de ser, que no es un error en el diseño del universo, como plantean ciertas escuelas místicas y ciertas tradiciones esotéricas, incluso ciertos concilios cósmicos tienen esta visión sobre la Tierra y a mí no me resuena. A mí no me parece, a mí me parece que esa no es la experiencia que yo tengo del karma y tengo esta esperanza de que voy a poder explicarles lo que ahora sí me resuena y lo que ahora sí, o más bien lo que ahora resuena conmigo en el plano akáshico, que es de donde canalizo la información y con mis guías espirituales. Pero básicamente para mí todo en este universo tiene un propósito, pero ese propósito es trascendental y multidimensional y está mucho más allá de la visión humana, que es tan lineal y tan polarizada, que dice que las cosas son buenas o malas y que el universo funciona como una lucha entre buenos y malos, luz y oscuridad. Esa no es mi experiencia del universo y en ese sentido, para mí, la razón de ser, de estar aquí en la Tierra y de estar encarnados es ser seres humanos. Y ser seres humanos significa nacer y en este momento, de pronto en otro momento sea distinto y en otro momento de la historia de la Tierra haya sido distinto. Pero ser seres humanos implica olvidar al alma, implica olvidar nuestra divinidad, nuestra naturaleza multidimensional e infinita. Ser seres humanos implica caer de lleno en la ilusión de la separación y estar en un mundo cuya estructura replica y fortalece la ilusión de la separación muchísimo. Ser humano implica tener trauma desde el nacimiento y vivir muchas vidas en la tierra implica acumular trauma. Y todo eso para mí ahora tiene propósito. Y ese propósito no es que entendamos todo. El propósito del karma no es entender todo. El propósito del trauma no es entender todo. El propósito del karma no es iluminarnos y el propósito del trauma tampoco lo es. Para mí el propósito de estar aquí es experimentar eso, experimentar el karma, experimentar el trauma, experimentar la ilusión de la separación como la única realidad, experimentar la dualidad material como la única realidad. Eso hace parte del sentido y el propósito por el cual un alma se encarna y se vuelve y nace como un ser humano. Si el alma es tan poderosa y multidimensional, el alma sabe que cuando va a encarnarse, va a venir a experimentar toda esa variedad de contrastes, dualidades, dolores y sufrimiento que hace parte natural de la experiencia humana. Eso no quiere decir que está bien sufrir y que no debemos trabajar para crear un mundo con menos sufrimiento. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el alma sabe que va a encarnar en un mundo cuya frecuencia y estructura es como es, llena de separación, dualidad, sufrimiento, dolor, guerra y todo lo que ya sabemos de este mundo. Y aunque el alma habita en una frecuencia tan alta que la forma como comprende el sufrimiento humano y la experiencia humana es diferente, porque es una comprensión no encarnada, igual comprende que lo que va a pasar al encarnarse es que va a olvidar su divinidad, que va a perder ese estado absoluto de amor y de gozo, ¿sí? Si no lo pierde al inicio de su vida,
lo pierde después de los 5 años, cuando se empiezan a desarrollar esas estructuras cerebrales y esas estructuras de significado de la moralidad y muchas otras cosas, de los condicionamientos sociales y los condicionamientos personales. Entonces, si el alma sabe que eso va a pasar, aunque no lo comprenda de manera encarnada, parte de la razón por la cual el alma elige encarnarse es para vivir eso, para experimentar esa densidad en su forma encarnada, en su cuerpo. Si elige encarnarse en un linaje en específico, es para experimentar las heridas y los traumas de ese linaje también. Si elige encarnarse en una ubicación geográfica en específico, eso implica también los contrastes, dualidades y heridas y trauma de ese territorio en donde va a encarnar. Y lo que yo he visto en los planos elevados de conciencia es que el alma sí elige, que aunque el karma jale y magnetice y guíe esa encarnación, el alma elige encarnarse, y hay muchas almas que están esperando para encarnarse en los planetas materiales. Y de los planetas materiales, la Tierra es uno de los planetas más apetecidos o que más llama la atención, que más interesa a las almas. Es como decir que la Tierra tiene una lista de espera muy larga, es un planeta muy popular para encarnarse. Y para mí, la razón de ser detrás de la popularidad de la Tierra o detrás de la experiencia humana terrenal es que ocurre algo muy especial al ser seres humanos, y es que si el alma sabe mucho, sabe casi todo y puede conectarse con la conciencia universal de una forma en la que básicamente puede acceder a casi que la verdad absoluta. El alma, dependiendo de la frecuencia de la que viene, pero si es un alma de muy alta vibración, de una dimensión muy alta, básicamente tiene un acceso directo a la verdad divina, vive ahí, es casi que nuestra idea de Dios. Muchas almas son casi que nuestra idea de Dios, son casi que dioses, arcángeles, ángeles. Hay almas de ese nivel o calibre encarnadas en la Tierra. Si el alma tiene ese acceso a la verdad, si está tan posicionada en saber cómo es el universo, cuando esa alma que lo sabe casi todo, que lo entiende casi todo, elige olvidar para volverse un ser humano, es porque debe haber algo positivo, divertido, gracioso, gozoso en olvidar. Y yo no creo que sea solo acerca de que si olvidas, luego recordar es demasiado hermoso y demasiado sublime, que lo es. Y hablando con mis guías espirituales, ellos me han explicado que porque el gozo encarnado es muy diferente al gozo sutil, y que el gozo encarnado es una experiencia demasiado grande y muy compleja y muy profunda, y que claro que ese gozo llama la atención de las almas, querer experimentar el placer encarnado, el gozo encarnado, pero que la gracia o el sentido o el interés detrás de la experiencia humana no está solo en querer tener el gozo de recordar la divinidad, tener la experiencia sublime de la divinidad estando en el cuerpo, sentir eso en el cuerpo. No es solo ese el interés detrás de vivir una experiencia humana. Es más, hay almas que eligen vivir vidas en donde es casi imposible que recuerden su divinidad y que recuerden ese gozo y que vivencien el gozo de lo sublime, y aún así eligen vivir esas experiencias. Y sé que distintas escuelas místicas y distintas tradiciones esotéricas nos dicen que las vidas difíciles son una consecuencia del mal karma y que el alma elige vivir una vida difícil porque en la experiencia anterior hizo cosas malas, pero lo que yo he estudiado directamente del plano akáshico y de los registros y de mis guías es que no es tan así. En realidad, el propósito detrás de las vidas difíciles
en donde es muy difícil que esa alma experimente ese gozo sublime, como si es, y que nos prueba que el gozo, el recordar la divinidad, el gozo de iluminarnos en carne y en cuerpo, no es el único motivo por el cual las almas eligen encarnarse, y que tampoco esto está guiado por la necesidad de compensar o de castigarse o de pagar un precio por haber vivido una mala vida en encarnaciones anteriores, sino que para mí lo que se ha revelado es que el universo se expande, se enriquece, se vuelve más sabio y más armonioso, más armónico, más compasivo, más diverso, más próspero, más hermoso a través de la experiencia humana. El universo se beneficia de que las almas vivan experiencias humanas. Dios se beneficia de que las almas vivan experiencias humanas. Y cuando digo se beneficia, me refiero a que la experiencia humana contribuye a la evolución amorosa y armoniosa de la conciencia de una manera preciosa. Y la razón detrás de por qué ocurre esto no es que los humanos lleguen a entender el universo ni a la verdad absoluta. La razón detrás de esto es que ser humano, es decir, vivir la experiencia humana en presencia plena, establecerse en el verbo, en el ser humano, ser el verbo encarnado, ser hijos e hijas de Dios, estar presentes multidimensionalmente, pero en esta forma humana y en este planeta, expande al universo, hace que el universo se conozca a sí mismo, porque el universo se conoce a través de nosotros, hace que Dios se conozca a sí mismo, porque Dios y la fuente se conoce a través de nosotros, pero sobre todo lo que hace es que le permite a Dios ser humano, le permite a Dios un nivel de profundidad y diversidad, es que no sé cómo pasarlo a palabras, pero le permite a Dios conocer unos aspectos de sí mismo que no podría conocer de otra manera, y esos son los aspectos que la forma más fiel en cómo puedo traducirlo es la compasión, el perdón, el poder ser amor a pesar del sufrimiento, el poder hacer arte a partir de la guerra y el trauma, el poder hacer las cosas incluso temblando y con un montón de miedo, la fuerza, la entrega, la devoción, la belleza que se despierta y que se crea a partir de la experiencia humana es algo que hasta ahora no ha sido posible en experiencias más sutiles, en dimensiones más sutiles. Es algo que solo se crea a partir de esta experiencia material, la experiencia humana y la experiencia de los planetas materiales y la experiencia de la Tierra. Y basta con simplemente experimentar ser esto, experimentar no saber, experimentar que las cosas no sean absolutas, experimentar la impermanencia, experimentar la mortalidad, experimentar el amor condicional frente al amor incondicional, experimentar la envidia, la culpa, la vergüenza en el cuerpo, experimentar el trauma, experimentar el sufrimiento. Hay una belleza y una sabiduría y una conciencia que solo puede desarrollarse a partir de vivir estas experiencias plenamente.
Y cuando digo vivir estas experiencias plenamente, me refiero a estar en esas experiencias. Y yo sé que cuando hablamos de experiencias traumáticas es como que estamos, pero la conciencia se protege y el cuerpo protege a la conciencia, entonces nos desconectamos de esa experiencia. Yo lo sé, pero lo que me han explicado mis guías espirituales respecto a las experiencias traumáticas es que parte del propósito de esas experiencias es justo olvidar y luego recordar. Las experiencias traumáticas nos enseñan algo muy importante, aparte de que nos permiten expandir la conciencia y encarnar más de nuestra luz y de nuestra multidimensionalidad. Las experiencias traumáticas nos enseñan cómo funciona la memoria, nos rompen los patrones lineales, nos dicen el mundo no funciona como te dijeron, hay algo más allá. Las experiencias traumáticas sirven a nuestra evolución, pero parte de vivir plenamente o en presencia las experiencias traumáticas es vivir el proceso de sanación, porque recuerden que pasado, presente y futuro son uno. Entonces con las experiencias traumáticas funciona un poco diferente que cuando estamos con el sistema nervioso regulado, en tranquilidad, en seguridad, viviendo el presente, cuidando nuestras plantas, lavando los platos, hablando con un amigo, con una amiga, haciendo arte. Sí, hablamos de tipos de presencia, de estar presente, de ser humano, diferente en esos dos casos porque el sistema nervioso está en estados diferentes, entonces el funcionamiento es distinto. Y parte de lo que nos enseñan las experiencias traumáticas es que nos abren la puerta hacia experimentar la multidimensionalidad del tiempo, experimentar el tiempo relativo en lugar de un tiempo lineal. Y en este punto del episodio siento que no me alcanzan las palabras para explicar todo lo que quiero explicar, pero el centro de lo que quiero transmitirles es que no busquen entenderlo todo, que no se lamenten ni se sientan mal porque no van a alcanzar a leer todas las escuelas místicas del mundo, porque no van a alcanzar a leer todos los libros de esta tierra, porque no van a alcanzar a comprender todos los registros akáshicos. Ese no es el propósito de esta experiencia. Es más, parte del propósito de esta experiencia es simplemente quedarse con lo que les gusta, con lo que gozan, con lo que les resuena, con lo que se siente fácil y sincrónico para ustedes, con lo que la vida les va mostrando. Sé que en este momento tenemos como esta idea de necesitamos leer 80 libros al mes y para ser experto en algo tienes que tener 2 maestrías, 2 doctorados o haber hecho tantas horas de algo, llevar tantos años practicando. Todo eso se está disolviendo y se está mostrando algo nuevo para este nuevo ciclo. Y eso nuevo que se está mostrando es que no hay nada más poderoso y valioso que la presencia, que ser, que estar aquí en el presente. Y para estar muy muy presente, no es que hay que olvidar todo lo estudiado y todo lo que se ha leído, o todos los certificados o todos los diplomas. No, es que estar presente es ser. O sea, no, para estar presente no se necesitan todos esos diplomas y todos esos certificados, ni leer todos esos libros. Para estar presente simplemente hay que practicar estar presente. Para ser consciente, para expandir nuestra conciencia, no hay que hacer nada más que ser conscientes de que estamos conscientes a través de la experiencia humana. Para recordar lo que nuestra alma ha estudiado en otras vidas y la sabiduría que ha acumulado a lo largo de sus diferentes vidas, no hay que hacer nada más que estar aquí y ahora, porque como nuestra capacidad humana es limitada, lo que aparece presente en el momento actual, por ejemplo, si yo estoy al frente con una consultante o con un consultante o con un estudiante, yo no es útil, no es capaz mi mente individual, no es capaz mi cuerpo de tener guardado 50 libros o 300 años de estudio alquímico, no. Lo que sí es capaz es de conectar
con la idea o el conocimiento que resuena conmigo y con la persona que está al frente mío, con nuestra intención de colaborar a su más alto bienestar y al mayor bienestar colectivo. Y entonces llega ese pedacito de información resonante y es eso lo que está disponible en el presente. Y la razón de ser de ese conocimiento no son los 300 años de estudio, no es eso lo que justifica y lo que demuestra la validez y el valor de ese pedacito de información. No, es simplemente que las dos personas que estamos allí estamos presentes y que nuestra frecuencia está en la frecuencia del amor, el gozo y la devoción. Eso es todo. Y quisiera poder explicarlo de mejores maneras, como les dije antes, pero espero que la frecuencia de mi voz y lo que les conté hoy sea suficiente, porque ya estoy sintiendo el llamado a cerrar el episodio. No vinimos a saberlo todo y a entenderlo todo. Vinimos a experimentar, ser seres humanos y a estar presentes en la experiencia humana. Y eso es lo más iluminado y divino que podemos hacer. Y eso es lo que más va a servir no solo a nuestro propio bienestar, sino al mayor bienestar colectivo. Y eso es solo posible si no tenemos una obsesión por nombrar, controlar, saber, determinar, planificar, predecir. Eso es solo posible si soltamos esa necesidad de controlar el conocimiento, de poseer la información, de poseer la magia, de controlar el tiempo. Eso solo es posible si nos permitimos habitar el vacío de las infinitas posibilidades, el vacío que es potencial no manifestado, que son las infinitas posibilidades todavía no manifestadas, todavía no convertidas en forma. Eso solo es posible cuando nos permitimos encarnar el arquetipo del principio femenino de Dios, que es justamente ese vacío resonante que recibió a la primera intención, al primer pensamiento de la conciencia universal, lo tomó, lo resonó, le gustó, lo nutrió, lo sostuvo, hasta que esa intención se volvió verbo, el primer hijo, la primera creación, el primer significado. Eso solo es posible, solo podemos encarnar de esa manera nuestra divinidad y estar en contacto directo con la divinidad que es y que somos todos cuando nos permitimos encarnar y honrar a través de nuestra experiencia humana a la Madre Divina. ¿Y qué es o quién es la Madre Divina? Para responder esta pregunta, quiero leerles la introducción de la Carta de Dharma diciembre-enero 2025-2026 que se llama La Madre Divina. Voy a leer este pedacito de la carta porque mis guías espirituales y mi alma lo articulan mucho mejor que yo, así que vamos a comenzar la lectura. La Madre Divina. Querida, hermosa persona en la tierra, cuando el útero del universo, que es vacío, puro y oscuro, y a la vez espacio sagrado, hogar de las infinitas posibilidades, recibe la intención divina y cuida esa voluntad y la nutre, es cuando el principio femenino de Dios se convierte en la Madre Divina, nuestra Madre Divina. Repito, cuando el útero del universo, que es vacío, puro y oscuro, y a la vez espacio sagrado, hogar de las infinitas posibilidades, recibe la intención divina y cuida esa voluntad y la nutre, es cuando el principio femenino de Dios se convierte en la Madre Divina, nuestra Madre Divina. En esa carta recordamos
todo sobre la Madre Divina. Bueno, recordamos que somos la Madre Divina, que el universo está sostenido, que el multiverso está sostenido en la Madre Divina. Y se dan cuenta de la sincronía con lo que hablábamos al inicio de este episodio, la sincronía con cómo describí nuestro sentir al inicio de este nuevo año. Les dije, lo que estamos sintiendo es el vacío fértil, es el terreno limpio en donde hay semillas pero todavía no nacen, o en donde incluso no hay semillas y entonces no se sabe qué semillas sembrar, o hay semillas pero no se sabe que hay semillas, no se ven los germinados y no hay certeza de si allí va a nacer algo o no, y no hay certeza sobre qué es lo que va a nacer allí. Lo que estamos sintiendo en este inicio de 2026 es a la Madre Divina, al vacío lleno de las infinitas posibilidades, a quiénes somos cuando no tenemos toda esa carga emocional y mental que nos encargamos o que nos hicimos responsables de alquimizar en los últimos 10, 9, 7 o 7 años. Sí, es ante eso, ante lo que estamos. De hecho, la guía de florecimiento espiritual de enero, que también es como la Madre Divina, es una canalización, ya nos decía justamente, después de la noche llega el amanecer. Nos decía, aún en la oscuridad de la noche los pájaros cantan anunciando la llegada de la luz y el calor de los rayos del sol. Nos decía que iniciamos el año en silencio, en la oscuridad que antecede al amanecer, o incluso en la oscuridad misma del amanecer. La guía de florecimiento espiritual nos decía que en este enero íbamos a estar ante esa oscuridad, que íbamos a iniciar un año en silencio, ¿sí? La guía nos decía que este paso del 2025 al 2026 sería un parto, que algunos vivieran los dolores del parto en diciembre, que otros vivirían los dolores del parto en enero, pero que todos en algún punto del 2026 habríamos vuelto a nacer o habremos vuelto a nacer. No sé cuál es el tiempo verbal correcto, pero que en algún punto del inicio del 2026 renaceríamos. Pero lo que viene antes del renacimiento es ese vacío, es esa incertidumbre, son esas infinitas posibilidades. Y lo que tenemos ante nosotros en este momento no es una invitación a entender, nombrar, controlar y planificar, porque eso sería hacer lo mismo que hicimos al inicio del ciclo anterior, hace 10, 9 o 7 años. No ese es el llamado, porque ese no es el propósito de la experiencia humana, esa no es la razón de ser, de por qué estamos aquí. El llamado es a permanecer en el vacío y confiar en la resonancia de nuestra alma. El llamado es a ser la Madre Divina, que toma la voluntad y la intención directamente de nuestra alma y la nutre, la acoge, la sostiene para que luego esa semilla germine en el verbo, en el significado, que es lo que va a dar a luz, que es lo que nos va a permitir renacer, que es lo que nos va a permitir iniciar este nuevo ciclo diferente a como hicimos el ciclo anterior. Confiar en nuestra resonancia es confiar en que la frecuencia de nuestro campo electromagnético en este momento está lista para sostener la intención de nuestra alma, y que entonces lo que vamos a manifestar en este nuevo ciclo va a ser más sincrónico y más coherente con el amor, la gracia y la prosperidad de nuestra alma que con los condicionamientos sociales y el trauma colectivo y nuestro trauma personal, ¿sí? Porque aunque parte de ser seres humanos o parte del propósito de encarnarnos fue vivir ese trauma y vivir y experimentar esa densidad, ¿sí? La otra parte de ser un alma encarnada
es que inevitablemente la frecuencia natural del alma, el propósito natural del alma, va a influir en esta materialidad, va a influir en la experiencia humana, porque es una experiencia de co-creación. No es el alma solamente experimentando este mundo como si fuera un holograma y ya. Es también el alma, cuando se hace consciente de que es consciente, co-crea conscientemente, aunque siempre está en co-creación, pero cuando empieza a co-crear el alma conscientemente, inevitablemente lo que pasa es que las almas manifiestan su frecuencia natural en la materia, es decir, manifiestan un mundo más amoroso, más próspero, más equitativo, pero ese es simplemente el desarrollo natural de que las almas se encarnen, es el desarrollo natural de Dios volviéndose humano, Dios volviéndose materia. Pero lo que ha pasado hasta ahora en los planetas materiales y en la Tierra es que muchos seres humanos y no humanos, cuando digo no humanos, bueno, no nos metamos allí, muchos seres se han resistido a esa evolución natural de la conciencia por miedo. Básicamente eso es lo que ha pasado, esa es la razón de ser de muchas cosas. Y no solo esos seres humanos y esos seres como si fueran algo externo a nosotros, todos nos hemos resistido a esa evolución natural por miedo. Hemos creado historias, estructuras, industrias que se resisten a la evolución natural de conciencia, a pesar de que la evolución natural de la conciencia va siempre hacia el amor y hacia la armonía. Y bueno, creo que ahora sí ya terminé. Esto era todo lo que quería compartirles hoy. Cuando escuche de nuevo el episodio estoy segura que voy a entender y ¿Sí ven? Estoy segura de que voy a entender algo que no entiendo en este momento. Pero aunque el proceso de entender como seres humanos sea gozoso y divertido y sobre todo sea satisfactorio para la mente individual, para el ego físico, ese no es el propósito y por eso nunca vamos a terminar de entender. Pero estoy segura que a mi mente y a mi ego físico le va a encantar cuando termine este episodio y lo escuche de nuevo, porque en ese momento, como fue totalmente canalizado, como siempre tengo la sensación de que no dije nada y que nada tiene sentido, y es divertida la experiencia de escuchar y darme cuenta que sí que tenía sentido. Lo que pasa es que el sentido y el orden que estaba canalizando era mayor a mí y por lo tanto en el presente no lo podía comprender porque ese no es el objetivo de ser humano, es experimentar aquí y ahora, o sea, ser ahorita este ser humano que siente estupefacción o confusión ante que acaba de hablar 1 hora y no recuerda lo que acaba de hablar y no puede explicar qué dijo, ni puede hacer un ensayo sobre lo que acaba de decir a menos de que se escuche en la grabación. Experimentar esto. Eso es el propósito de la experiencia, o tiene mucho más peso, eso tiene mucho más beneficio en la evolución de conciencia, esta experiencia, que luego cuando escuche el episodio y entienda. Y ante esto que acabo de decir, mis guías dijeron, no es que lo uno sea más beneficioso lo otro, no, o sea, ambas cosas tienen un propósito, pero cumplen propósitos diferentes. Y lo que tienes que tener claro es que el propósito de esta experiencia no es, o sea, la meta de esta experiencia no es entenderlo todo y ya está, sino experimentar. Ni siquiera experimentarlo todo, sino experimentar lo que nos corresponde experimentar. Y ya está. Por supuesto, si quieren leer la carta completa, tanto la guía de florecimiento espiritual, que es gratuita, como la carta La Madre Divina, en la descripción les dejo ambos links. La guía de florecimiento espiritual es gratis. La Madre Divina la pueden comprar por... Ay, suena horrible, ¿verdad? Pero la carta de Dharma, diciembre-enero 2025-2026,
la Madre Divina, sobre la Madre Divina. La pueden comprar, creo que por $5, o pueden leerla, escucharla y descargarla gratis si hacen la prueba gratis de 7 días de la membresía Cartas de Dharma. Les adelanto que este año vienen cosas geniales para la membresía, se va a ampliar. Vamos a tener espacios gratuitos en vivo, vamos a tener también espacios exclusivos en vivo. Va a ser genial lo que van a hacer en la membresía. No les puedo adelantar más porque están haciendo. Y perdónenme, yo sé que les tenía prometido hace varios episodios que este año íbamos a hacer la iniciación Yo Soy grupal, pero parte de los llamados que tuve para este 2026 fue no abrir programas grupales, porque quiero hacer todo lo grupal y continuo en la membresía para hacerlo a un valor más accesible y que construyamos ese sentido comunitario, ese oráculo comunitario al que siento mucho mayor el llamado que tener los programas grupales como estos espacios cerrados y exclusivos. Siento mucho más el llamado a crear un espacio más abierto de mayor acceso en donde podamos hacer una comunidad grande y que no caminemos juntos solo unos meses intensivos, que es lo que hacen los programas grupales, sino que caminemos años juntos y que caminamos juntos mes a mes, semana a semana. Eso resuena mucho más con mi propósito, así que eso es lo que viene para este año. Perdónenme si esperaban los programas grupales, pero lo que viene en la membresía les va a encantar, va a ser mucho más poderoso y genial que los programas grupales, se los prometo. Así que simplemente estén pendientes, suscríbanse al canal de YouTube o suscríbanse al podcast, y si están viendo este episodio en la membresía, suscríbanse gratis a la membresía o súmense para que no se pierdan nada. Y sin ser más, vamos a cerrar. Inhalamos, llevamos las manos hacia arriba, las juntamos. Las llevamos al entrecejo y luego al centro del pecho. Les agradezco infinitamente por este episodio. Que el amor y el bienestar sea en la vida de todos los seres vivos. Mi energía permanece conmigo y su energía permanece con ustedes. Namaste. Gracias, les mando un abrazo de oso, saben que los amo y por favor, florecitas, no se olviden de florecer en el intento. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.